referir a dos temas importantes relacionados con la secreción pancreática y la secreción gástrica. Bien, la secreción pancreática. La base histofisiológica de la secreción pancreática viene a ser el acino pancreático y sus conductos. El acino pancreático, como podemos identificar, está formado por células acinares y las células centroacinares. Las células acinares exclusivamente para la síntesis y secreción de las enzimas más importantes, dentro de ellas las lipasas, las amilasas y las proteasas. Y las células centroacinares para la secreción hidroelectrolítica, tanto la secreción espontánea como la estimulada por secretina. Y dentro de los iones más importantes está sodio, potasio, cloro, bicarbonato y adicionalmente el agua. Entonces, todos estos productos en su conjunto los vamos a denominar convencionalmente el jugo pancreático. Este jugo pancreático que se ha elaborado va a circular por todos los conductos pancreáticos hasta alcanzar el duodeno. Y durante todo este trayecto va a tener un intercambio iónico muy importante, principalmente entre el cloro y el bicarbonato. Como observamos, hay retención de cloro o reabsorción de cloro y hay una secreción de bicarbonato. Entonces, esto le da una característica muy importante a la secreción pancreática. ¿Cómo se va a regular la secreción pancreática? Se va a regular mediante las tres fases: la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. En la fase cefálica, la respuesta pancreática es alrededor del 25% y todos los estímulos son de tipo sensorial: la vista, el olfato, el gusto, el ingerir los alimentos, la masticación, ¿no? El recuerdo también ingresaría en esta fase cefálica. Y el mediador fisiológico va a ser a través del nervio. La secreción gástrica para la fase de la secreción pancreática es solamente el 10% y el mecanismo es por distensión y la respuesta es del tipo vagal colinérgica. Cuando el alimento alcanza el intestino, estamos en la fase intestinal y esta es la más importante, como podemos observar, entre el 50 al 75% de la respuesta. Y los estímulos vienen a ser ya los aminoácidos que se van a encontrar en el lumen, los ácidos grasos que están presentes en el lumen duodenal, el calcio, el ion hidrogenio y la misma distensión. Como respuesta a todos estos estímulos, los mediadores van a ser dos hormonas, la colecistoquinina y la secretina, y los reflejos entero-pancreáticos. Bien, acá tenemos la representación de una célula acinar. Esta célula acinar está adyacente a las células centroacinares y ambos están en contacto con el lumen del acino. En la parte vasolateral se ha identificado una gran cantidad de receptores que van a ser lógicamente sensibles a sus agonistas correspondientes. En este caso hay receptor para la acetilcolina, para la colecistoquinina, para la sustancia P, para la bombecina, para la secretina y el polipéptido intestinal vasoactivo. Este grupo de hormonas, al actuar sobre sus respectivos receptores, van a movilizar todo el sistema de la fosfolipasa C. Al estimular la fosfolipasa C, van a permitir que se forme el trifosfato de inositol y el diacilglicérido que vienen del difosfato. Este trifosfato de inositol estimula a los lugares donde está almacenado el calcio para liberar al citoplasma. Se incrementan los niveles citoplasmáticos del calcio hasta alcanzar un nivel crítico que
Posteriormente van a actuar con la proteína quinasa, que es fosforilada con una proteína, y esto va a ayudar a la secreción. Entonces, todos estos estímulos, acetilcolina, colecistoquinina, sustancia P y bombecina, utilizan la vía metabólica de la fosfolipasa C. En cambio, la secretina y el polipéptido intestinal vasoactivo van a activar a la adenilciclasa. Producto de esta activación se eleva el AMP cíclico que activa a la proteína quinasa, y esta proteína quinasa del tipo A, la proteína quinasa del tipo A, entonces nuevamente va a fosforilarse a las proteínas, y esto va a coadyuvar a la secreción de las diferentes proteínas que han sido sintetizadas por la célula acinar. La célula ductular. Acá tenemos nosotros una célula ductular, la célula que está revistiendo los ductos. Tiene, lógicamente, polo basolateral y un polo apical. Este polo apical, acá vemos, tiene dos transportadores fundamentales iónicos. El conocido como CFTR, que es exclusivo para excretar cloro, y otro transportador que es común al cloro y al bicarbonato. Y en la parte basolateral vamos a tener el receptor para la secretina, esta bomba de hidrógeno y sodio, y la otra el ATPasa, que es universal para las células. Cuando se produce el estímulo a través de esta hormona, que es la secretina, entonces esta secretina, al actuar sobre su receptor correspondiente, de igual manera actúa sobre la adenilciclasa, se eleva el AMP cíclico, se activa todo el sistema de la proteína quinasa A, esto activa el transportador de membrana del cloro, el cloro alcanza la parte ductular. Simultáneamente, la otra bomba hace de que parte del cloro retorne al citoplasma, y esto va a favorecer la secreción del bicarbonato. El sistema de activación a través de la secretina es simultáneo con la actividad intrínseca del sistema de la anhidrasa carbónica. Esta anhidrasa carbónica es un sistema constante y permanente que, uniendo el agua y el CO2, como bien conocemos universalmente, se va a generar el ion hidrogenio y el bicarbonato. El ion hidrogenio, vemos, alcanza la parte vasolateral, utiliza este transportador para llegar hacia la circulación sanguínea, y este pasaje de los iones hidrogeniones hacia la circulación sanguínea es lo que se conoce convencionalmente como la marea ácida. Para compensar esta salida del ion hidrogenio, entonces hay retorno de un ion sodio. Y este retorno del ion sodio activa este sistema del ATPase, que permite el retorno del sodio del intracelular hacia el intersticio, y del intersticio ingresa el potasio. Esto va a permitir de que el bicarbonato que quedó producto de la actividad de la anhidrasa carbónica se oriente hacia la parte del polo luminal, y en el polo luminal, utilizando este transportador, va a alcanzar la parte del lumen. Mientras tanto, que por vía paracelular van a ser arrastrados el sodio conjuntamente con el agua. Por tanto, ahora en la parte luminal ya tenemos principalmente el agua y los electrolitos sodio, el cloro y el bicarbonato. Si medimos los niveles iónicos del jugo pancreático contra el plasma, acá podemos observar. Vemos de que el sodio en relación al jugo pancreático son semejantes en el jugo pancreático y en el plasma. Por tanto, el jugo pancreático es una solución isotónica. A diferencia, recordemos de la secreción salival, la saliva es una solución de tipo hipotónica. En cuanto al bicarbonato,
acá vemos de que el bicarbonato es mucho mayor en el jugo pancreático que en el plasma sanguíneo. El cloro en el jugo pancreático es menor que en el plasma sanguíneo y los niveles de potasio son más o menos equivalentes. ¿Qué sucede con la secreción pancreática en estadio basal y en estadio de mayor estimulación? Vemos que en el estadio basal la cantidad de bicarbonato y cloro que se secreta son más o menos equivalentes. Pero a medida de que se va incrementando la velocidad y el estímulo, podemos observar de que las curvas del cloro comienza a descender, alcanza un nivel y luego se mantiene casi constante, a diferencia del bicarbonato que se va a incrementar. En cuanto al sodio y al potasio, podemos ver que en secreción basal y en secreción de estimulación se secreta de forma constante. Y vemos de acá que es paralelo entre el sodio y el potasio. ¿Cómo se regula la secreción del páncreas del bicarbonato? Siempre existe el concepto del estímulo y respuesta. En este caso, el estímulo va a ser el ácido secretado por el estómago que alcanza el duodeno, selectivamente va a las células S que van a liberar la secretina, por circulación sanguínea la secretina llega a las células centroacinares o a las células acinares para estimular la mayor producción de bicarbonato. En este caso, si llegó una molécula de ácido, también se va a secretar un bicarbonato, de tal manera que una vez que se neutraliza el ácido proveniente del estómago, ya no se secreta la secretina y al no existir secretina en el plasma sanguíneo, se inhibe la secreción de bicarbonato. Este mecanismo de control, bien todos lo conocemos como la famosa retroalimentación negativa. ¿Cómo se regula la secreción de las enzimas? Las enzimas que va a secretar el páncreas es selectivo al estímulo. En este caso estamos viendo de que el estímulo es la proteína. Estas proteínas van a actuar sobre las células I que van a liberar la colecistoquinina. Esta colecistoquinina va a pasar a la circulación sanguínea y por circulación sanguínea la colecistoquinina va a llegar a las células del acino, a las células acinares, y estas células acinares se estarán liberando, en este caso, porque el estímulo ha sido una proteína, las proteasas para realizar la hidrólisis de la proteína hasta aminoácidos. Cuando ya no existen las proteínas, ya no hay estímulo para la colecistoquinina, ya no hay colecistoquinina en el plasma sanguíneo, por consiguiente se inhibe la secreción de las enzimas, en este caso, las proteasas. Pero la secreción pancreática para el control de las secreciones enzimáticas es mucho más complejo. Va a interactuar con el epitelio de la mucosa. En el epitelio de la mucosa hay los enterocitos de revestimiento y las células endócrinas o endocrinas. Entonces, en este caso, para estudiar, vemos de que el páncreas, estimulado por la acetilcolina y por el polipéptido liberador de la gastrina, está secretando tripsina. Pero, ¿qué ocurre en el estómago? Está llegando una proteína que ya se ha modificado a aminoácidos o también están llegando ácidos grasos. Por tanto, estos tres estímulos, proteínas, aminoácidos y ácidos grasos, van a actuar sobre las células del epitelio y estas células del epitelio van a liberar este producto, que es la proteína liberadora de colecistoquinina. Esta proteína liberadora de colecistoquinina va a actuar sobre el receptor de la célula I, que es la que ha sintetizado la colecistoquinina. Al interactuar con su receptor, esto es válido para que la colecistoquinina alcance el torrente sanguíneo. Por otro lado, la célula I tiene otro receptor. Este receptor es para el llamado péptido monitor. Este péptido monitor es secretado por el páncreas. Por tanto, si queremos una mayor liberación más rápida, más perenne de colecistoquinina, tendrían que actuar el polipéptido liberador de colecistoquinina y el péptido monitor simultáneamente para alcanzar niveles séricos rápidamente. Bien,
Como estas dos hormonas son proteínas y el páncreas está secretando la tripsina, los va a digerir. Por tanto, los va a inhibir y cuando la tripsina alcanza un nivel de secreción determinado. Bien, entonces esto es la forma cómo se va a ir regulando la secreción de colecistoquinina por interacción entre el páncreas y el epitelio de revestimiento del intestino. Si tomamos una célula acinada, vamos a hacer un estudio de cuál es su capacidad metabólica de síntesis de proteínas. Tomamos acá el tiempo, en este caso, en este experimento de 120 minutos, y vamos a hacer un estudio con sustancias radioactivas que nos van a ir permitiendo identificar dónde están esas proteínas que se van sintetizando. Entonces, con sustancias radioactivas se administra y se ve que inicialmente en el retículo endoplásmico rugoso hay una gran concentración, también luego va pasando al complejo de Golgi. El complejo de Golgi los va formando en vesículas y van formándose a estas vesículas condensadas. Estas vesículas condensadas, a medida de que va avanzando el tiempo, se van modificando en unas moléculas mucho más complejas que se van almacenando en los gránulos simógenos. No olvidemos de que las proteínas dentro de cada una de estas vesículas o entre los gránulos de simógeno también están experimentando una variación en su estructura. Si nosotros observamos el tiempo de 120 minutos que se ha demorado un aminoácido al incorporarse con otros, formar una proteína, en este caso será una enzima, ha demorado 120 minutos hasta constituirse en el gránulo simógeno que ya está prácticamente la enzima totalmente constituida. Si esto lo llevamos al tamaño de una célula cinar, vamos a encontrar que esto es realmente una fábrica muy veloz, ¿no? En cuestiones de segundos pueden llegar, si el organismo lo necesita, rápidamente a sintetizar proteínas muy complejas. Si agrupamos todas esas enzimas que están en el jugo pancreático, vamos a determinar que el 90% son proteasas, 7% corresponden a las amilasas, el 2% a lipasas y menos del 1% a las nucleasas. Todas estas enzimas, como decíamos, son moléculas complejas y no son solamente de un tipo, pueden existir varios tipos. Por ejemplo, la alfa-amilasa es de un solo tipo, tiene este peso molecular y esto es el porcentaje en la síntesis. Los triacilglicéridos, las fosfolipasas 2. Acá vemos, por ejemplo, que las procarboxipeptidasas son de dos subtipos, A1, A2. El B es de B1, de B2. Los tripsinógenos son de tres subtipos. Las proelastasas de dos tipos. Por tanto, si vemos nada más el peso molecular de cada una de estas enzimas, contienen pues una gran cantidad de secuencia de aminoácidos. Por tanto, la maquinaria de síntesis dentro de una célula cinar es realmente maravillosa y lo hace a una velocidad y a una perfección. Porque si estas enzimas van a tener defectos, por ejemplo, en la síntesis de una enzima determinada porque hay fallas en la secuencia, esa enzima no va a poder actuar sobre su substrato. Entonces tendremos ya deficiencias enzimáticas en cuanto se refiere a actividad. ¿Qué otros factores van a regular la secreción pancreática? Los tipos de secreción van a ser también modificadas por neurotransmisores. Entonces, los estímulos nerviosos pueden utilizar toda esta cantidad de neurotransmisores. Noten ustedes, acetilcolina, el polipéptido intestinal vasoactivo, el péptido liberador de gastrina, las neuromerinas del tipo C, el polipéptido asociado a la adenilciclasa de la pituitaria, la neurotensina, sustancia P, el polipéptido relacionado al gen de la calcitonina, la colecistoquinina, péptido histidina isoleucina, y noten ustedes hasta llegar al óxido nítrico.
Y vemos de que cada uno de estos neurotransmisores van a tener un efecto en estimular bien proteínas, bien bicarbonatos o bien pueden favorecer el fluido. Y también van a existir hormonas. Estas hormonas van desde la colecistoquinina hasta la histamina. Lo mismo, el tipo de secreción que van a estimular. Y lógicamente su sitio de acción van a ser principalmente las células acinares, otras van a ser terminaciones nerviosas y otras van a tener un efecto a través de la circulación sanguínea o de una actividad paracrina. Entonces, el páncreas es un órgano metabólicamente sumamente activo. Y es por todo esto de que cuando el páncreas entra a un proceso inflamatorio que se denomina una pancreatitis aguda o una pancreatitis crónica, la deficiencia de todas estas funciones comienzan a derrumbarse. Y el órgano va comenzando a ingresar a una situación de una insuficiencia pancreática. Y dentro de los factores inhibitorios, de igual manera, hay una serie de neurotransmisores. Acá tenemos el péptido relacionado al gen de la calcitonina, el neuropéptido y otras hormonas que de igual manera van a estar teniendo un efecto inhibitorio, desde el péptido IgE hasta la adrenomedulina. ¿Cómo se regula la secreción de esta hormona importante que es la secretina? En este experimento vamos a ver cuán importante es de que hayan condiciones para que pueda una hormona determinada ejercer su efecto fisiológico. En condiciones normales, en la línea amarilla estamos representando de que a esta persona se le ha administrado un alimento determinado. Acá en la fase inicial se le administra el alimento. Esta es la fase prealimentaria. Entonces, a partir de un alimento que se le ha ingresado, vemos de que más o menos a los 30 minutos alcanza un buen nivel sérico la secretina, alcanza un pico cerca a los 60 minutos y luego comienza un descenso. Eso es cómo responde el duodeno liberando secretina. Pero ¿qué ocurre si a esta misma persona le vamos a administrar el mismo alimento y simultáneamente le vamos a administrar un inhibidor de la secreción de ácido? Por decir, ranitidina o toda la familia de los omeprazoles. Cuando se administra estos medicamentos, vemos qué es lo que ocurre fisiológicamente. Al administrar el mismo alimento, observen ustedes que la secreción de secretina no se incrementa considerablemente por haber administrado un inhibidor ácido. Entonces, esto es fundamental que lo recuerden cuando se tenga que administrar los inhibidores de ácido por un tiempo determinado y una dosis. En este caso vemos de que para el estómago, para la secreción de ácido, es favorable, pero vemos que para la secreción de secretina vamos a tener problemas porque va a estar muy inhibida la producción de secretina y por consiguiente muy inhibida la producción de bicarbonato. Entonces, esa es la contraparte, eso es cómo nuestro organismo va respondiendo. Del efecto benéfico que tienen estos inhibidores de ácido en el estómago, pero pueden tener ya un efecto que puede poner en riesgo a una serie de situaciones fisiológicas, en este caso, disminuyendo la secreción de secretina. Las células acinares, al formar todas las enzimas, ya de manera general sintetiza proenzimas. Como bien sabemos, las proenzimas son formas inactivas de las enzimas que van a necesitar un estímulo para activarse. Y dentro de ellas tenemos todo este grupo que va desde el quimotripsinógeno A y B hasta el tripsinógeno 1, 2 y 3. Por otro lado, van a secretar las enzimas, la alfa-amilasa, la estearasa esterol, la lipasa, la desoxirribonucleasa, la RNA nucleasa, estas enzimas lisosomales. ¿Por qué el ácido pancreático forma estos dos grupos de secreciones? Las proenzimas las sintetiza de esta manera,
para que no produzcan daño dentro del mismo órgano. Es decir, que es un mecanismo de protección, de autoprotección del páncreas, para que no se autodigiera. De ahí viene el nombre de páncreas, el que se come, ¿no? Por eso es que cuando se activan estas enzimas, las proenzimas, dentro del ácido pancreático, dentro del órgano del páncreas, esto nos explica, por ejemplo, ya la fisiopatología de la pancreatitis aguda. Y es por ello de que la pancreatitis aguda puede ser, pues, en algunos casos leve y en algunos casos muy severo y pueden llegar a una mortalidad importante. Justamente esas enzimas que han sido sintetizadas bajo la forma de zimógenos, cuando llegan estas enzimas pancreáticas al duodeno, en el duodeno se va a liberar este producto que es la enteroquinasa. Esta enteroquinasa es la responsable de transformar el tripsinógeno en tripsina. Y esta tripsina que se ha formado inicialmente en pocas cantidades va a ser el que dispara la activación de todas las enzimas a las cuales nos hemos referido anteriormente. Y noten que esto bioquímicamente es una activación muy rápida, porque es en un sistema de cascadas. Y recién noten en el lumen intestinal ya todas estas enzimas están activadas para que puedan interactuar sobre subsustratos que van a ser los alimentos que hemos ingerido. Nos referiremos nuevamente a estas enzimas cuando revisemos el capítulo del mecanismo de digestión y absorción de nutrientes. Para ir terminando la secreción pancreática, la lipasa va a tener una dependencia muy importante de la colipasa de las sales biliares, que viene con la bilis. Entonces, la lipasa pancreática y la colipasa, ¿no?, van a ser elementos muy importantes para poder ejercer un efecto digestivo adecuado. Acá vemos de que se aplica sobre las grasas en un tiempo determinado solo la lipasa. Se añade la lipasa y vamos a observar de que la formación de los ácidos grasos, noten, es muy poca. Pero ¿qué sucede si a esa misma grasa le hemos añadido la lipasa más las sales biliares más la colipasa? Entonces, cuando hay una interacción de estos tres elementos, vemos de que más tempranamente comienzan a producirse mayor cantidad de ácidos libres y comienzan a tener un crecimiento lineal en su formación gracias a la actividad que tienen la lipasa, las sales biliares y la colipasa. Esto tiene que ver mucho con lo que se llama el sinergismo de la secreción. La secreción biliar tiene que ser sinérgica con la secreción pancreática. Si una de estas secreciones se retrasa por A o B motivos, por alguna enfermedad o por cualquier otra circunstancia, entonces vamos a tener problemas con la digestión de los alimentos. Y si hay problemas en la digestión, lógicamente no se podrán obtener los sustratos que se van a absorber y esto retrasará el proceso de digestión y absorción de muchos alimentos con consecuencias de una serie de síntomas en nuestro organismo. Por último, las células centroacinales y las células ductulares van a secretar el bicarbonato. Pero se ha observado en el páncreas que cuanto más bicarbonato secreten estas células, esto va a ser un estímulo muy importante para arrastrar también la secreción de agua. Y en este gráfico muy sencillamente demostramos que es un punto inicial, hay mayor débito en la producción de bicarbonato y vemos que a medida que se va incrementando la producción de bicarbonato, simultáneamente el débito de producción de agua también es muchísimo mayor. Entonces vemos acá que en niveles máximos hay una correlación y de tal manera esta es una relación lineal. Por tanto, esto nos indica de que hay una dependencia de la secreción de bicarbonato conjuntamente con el agua. Por tanto, haciendo un resumen, diremos de que ya dos sistemas tienen esta característica. El sistema del agua con el sodio, lo mismo, es muy idéntico este mecanismo desde el punto de vista fisiológico. Y para terminar, en resumen,
la secreción pancreática que secreta todo este producto, agua, bicarbonato, otros electrolitos y enzimas, es producto de la interacción de todas las hormonas pancreáticas, hormonas y péptidos intestinales, adicionalmente una activación y una regulación del sistema nervioso y sus diversos neurotransmisores. Acá vemos cómo muchos de estos componentes van realizando una función de estimulación, otros de inhibición y otros tienen una función bimodal, como viene a ser la neurotensina, que van a estimular en determinadas circunstancias y van a inhibir en otras determinadas sustancias, momentos. Bien, con esto terminamos la clase del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, señores alumnos? Doctor, disculpe. Sí. Doctor, directamente la secretina está relacionada con la producción de bicarbonato, al que usted mencionó, ¿no? La retroalimentación negativa. ¿Y qué pasaría si es que no secretamos secretina? Bueno, vemos pues de que la cantidad de bicarbonato que va a estar en el jugo pancreático va a estar muy disminuido. Y si está disminuido la cantidad de bicarbonato, el ácido que está llegando del estómago no va a ser neutralizado. Por tanto, ese ácido va a comenzar a hacer daño sobre la mucosa. En un momento producirá una inflamación, una duodenitis. Si esto es por tiempo muy prolongado y por cantidades abundantes, ya formará una lesión, que será una úlcera duodenal. Porque no olvidemos de que el bicarbonato se va a neutralizar, va a ser el que va a neutralizar al ácido, ¿no? Entonces ya uno va entrando a riesgo a determinadas enfermedades, en este caso a la enfermedad úlcero-péptica. Muchas gracias, doctor. Y adicionalmente, no solo eso es su función, sino de dar un medio alcalino al estómago. Y si el medio alcalino no es adecuado, ¿qué va a suceder con todas las otras enzimas? Las otras enzimas, cuando el pH no es alcalino y ingresan ácido, y como son proteínas, van a comenzar a desnaturalizarse. Y esas enzimas que son desnaturalizadas no van a poder actuar sobre el substrato. Por tanto, estaremos ingresando a un capítulo que se llama la malabsorción intestinal por fallas enzimáticas. Y en este caso será el daño a nivel luminal, no a nivel del páncreas, porque el páncreas está sintetizando bien todas las enzimas, sino de que ya en el lumen intestinal, en el duodeno, por un pH que no es alcalino, eso no favorece una buena interacción de todas las enzimas con sus sustratos, habrá una mala absorción y esto tendrá pues una secuela en nuestra salud. Bien, entonces, esos serían fundamentalmente los dos defectos si inhibimos a la secretina. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Si no hay ninguna pregunta, daríamos por terminada la clase del día de hoy. ¿De acuerdo? Muchas gracias, doctor. Bien, a ustedes también gracias por su atención. Bien, me Gracias, despido de doctor. cada uno de ustedes. Por favor, la delegada Marjorie, Nicole, ¿me copia? La delegada Solange, doctor. Ya, por favor, entonces más tarde se lo estoy enviando los PPTs, ¿ok? Sí, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Hasta mañana, señores alumnos. Gracias, doctor. Tengo buena noche. Hasta Gracias, mañana. doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Por nada. Gracias, doctor. Anabel, Natalie. Hasta mañana. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.